Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal de YouTube de esta clase asincrónica de la materia de Psicopatología 1 de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante. Este es mi canal de YouTube. Para eso vamos a trabajar esta segunda parte de la materia Psicopatología 1, donde abordaremos la clínica de la psicosis. Este parcial, al igual que el primero, tendrá par de preguntas, será psicopatología a la carta, tendrán que elegir una pregunta de cada par y sobre la base de eso deberán responderla. ¿Qué bibliografía utilizaremos? El otro libro de Roberto Mazuca, La psicosis, fenómenos y estructuras. Como les adelanté al inicio de esta clase, vamos a estar trabajando el concepto de psicosis en relación a la clínica y en relación a la psicopatología propiamente dicha, desde la idea de que es un fenómeno que tiene una estructura específica. La unidad 3 sobre la elaboración freudiana de la psicosis va a requerir abordar esta bibliografía de Mazuca, la psicosis, fenómeno y estructura, pensando en una evolución conceptual de la obra freudiana. Va a haber un primer Freud que hace un planteo conceptual, va a haber un segundo Freud que hace otro planteo teórico y un tercer Freud. Van a ser como tres paradigmas diferentes que van a explicar la elaboración freudiana de la psicosis partiendo la idea del autor en tres momentos. Después vamos a hablar de la cuestión de las formaciones delirantes y la idea del delirio como parche. ¿Qué es el delirio? ¿Cuál es la diferencia con la alucinación? Y demás. Y en la unidad 4, que son los contenidos que están en la clase siguiente, vamos a estar trabajando el apartado de Claudio Godoy, la nervadura del significante, donde vamos a tratar a la psicosis con la idea de la metáfora de la botánica. Vamos a hablar de la clínica del detalle, pensando en dos tipos de plantas. La planta neurótica, que tiene ciertas formaciones o ciertas ideas, y la planta psicótica, que tiene ciertas cuestiones o ciertos detalles en relación a la estructura propiamente dicha. Una vez que veamos el concepto de nervadura, es decir, los pequeños detalles, a partir de la idea de la clínica del detalle y la metáfora de la botánica que utiliza Claudio Godoy, vamos a diferenciar la planta neurótica de la planta psicótica y sobre la base de eso vamos a trabajar la idea de la metáfora delirante. Porque el delirio es una metáfora que sustituye, que compensa y demás. Vamos a hablar de la idea de clínica diacrónica en función de lo que trabajamos en el primer parcial y la cuestión del diagnóstico como un elemento clave de trabajo y de abordaje. Y finalmente vamos a estar trabajando la elaboración lacaniana de la psicosis pensando en la idea de prepsicosis. ¿Por qué? Porque el debate que vamos a trabajar en la unidad 4, es decir, en la clase siguiente, va a ser ¿cuándo comienza la psicosis? Cuando la persona se desencadena, antes. Es una pregunta que vamos a ir respondiendo con el correr de los videos y de la cursada hasta terminar este cuatrimestre. Para ello vamos a abordar el concepto de prepsicosis pensando en dos tipos de acepciones, la sincrónica y la diacrónica, y en una tercera acepción que es la lacaniana propiamente dicha. Una vez que trabajemos la acepción sincrónica, diacrónica y la lacaniana, vamos a trabajar la idea de prepsicosis según Catán y según Lacan. Estos van a ser los temas que vamos a trabajar en esta segunda parte de la materia. La unidad 3, como les decía, va a ser transversal a la idea de cómo Freud conceptualiza la psicosis, haciendo un recorrido teórico de estos tres momentos freudianos para ver cómo conceptualizó y trabajó la psicosis como tal. En un primer momento freudiano, la teoría psicoanalítica se constituye, se arma, se empieza a erigir como tal, y en este primer momento freudiano hay diagnósticos o hay clasificaciones. El primero que tenemos es el de las neuropsicosis de defensa y las neurosis actuales. Las neuropsicosis de defensa son las que son abordables para el psicoanálisis. Es lo que conocemos hoy como un trauma que se le sucede a la persona, se reprime esa situación y algo sucede con ese monto de afecto a esa situación traumática. Esa situación, representación, suceso se reprime, pero ese afecto se pone en el cuerpo. Las neuropsicosis de defensa, mejor dicho, son abordables por el psicoanálisis, son lo que conocemos como las neurosis,
Y por el otro lado tenemos las neurosis actuales, en este primer momento, en el cual está la neurastenia y tenemos la neurosis de angustia. Ninguna de las dos es abordable por el psicoanálisis. Y asume Freud de que las neurosis actuales no son producto de la represión propiamente dicho, sino que ¿qué es lo que pasa? Hay una adecuada satisfacción sexual en ese momento. Al ser inadecuada esa satisfacción sexual, hay una insatisfacción claramente en el acto sexual propiamente dicho, y las neurosis actuales son inabordables para el psicoanálisis, tal como se está viendo ahí, neurastenia por un lado, neurosis de angustia por el otro. En este primer momento, en relación a la idea de neurosis y psicosis, se empieza a producir una diferenciación. Es en este primer momento. Freud planteaba que la paranoia era igual que el resto de las neurosis. Hoy por hoy ya sabemos que la paranoia forma parte de la psicosis, pero en ese momento hay un suceso que se reprime y hay un retorno a lo reprimido que persigue a la persona desde afuera. Homologa Freud en este primer momento a la paranoia, a la histeria, a la neurosis obsesiva y la fobia. La paranoia pertenece al campo de las neurosis, hasta que se cruza al caso de la segunda parte eh, de esta clase, que es el caso Schreber, que es un caso de paranoia, es un caso de psicosis, pero no funciona como una neurosis. No es que hay algo que se reprime y retorna lo reprimido. Hay cambios en esa concepción o en esa teoría freudiana, entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente piensa que la paranoia al principio es consecuencia de algo que se reprime que intenta volver, cuando en realidad sabemos hoy por hoy que no. Pero la paranoia nació desde las neurosis. Después, en un segundo momento, esa teoría cambia, eso que se reprime retorna de manera diferente, pero es de la neurosis, no es de la paranoia. La paranoia hoy por hoy sabemos que es del campo de la psicosis, pero en este momento formaba parte de la neurosis. Los síntomas propios de la histeria, la neurosis obsesiva y la paranoia son los que están viendo ahí: la conversión, la transposición y la proyección. Esto ya los vimos en introducción a la T y lo fuimos debatiendo, así que voy a seguir con el segundo momento freudiano, que es el que produce un quiebre. ¿Y por qué produce un quiebre? Porque acá aparece el eh, caso Schreber. Es sumamente importante que aparezca el caso Schreber porque eh, porque va a generar un quiebre en relación al concepto de paranoia. Hasta este primer momento la paranoia formaba parte de la neurosis. Gracias a Schreber y a la idea de narcisismo, eso cambia. El quiebre lo produce el caso Schreber porque lo que está alterado, tal como lo profundicé en la segunda parte de la clase, está alterado el propio esquema corporal. Está alterado el narcisismo, la propia imagen. Es a partir de que una persona tiene un narcisismo constituido, una propia imagen corporal, que podemos decir que la persona tiene neurosis. Si no lo tuviera, tendría psicosis, como es el caso de Schreber. No hablaba de psicosis como tal en este segundo momento, sino que hablaba de neurosis actuales que después a futuro se terminan llamando psicosis. A diferencia de las neurosis actuales y de las neuropsicosis de defensa del primer momento freudiano, acá tenemos un segundo momento freudiano donde se produce una nueva clasificación: neurosis de transferencia, neurosis narcisistas. Las neurosis de transferencia son las que son susceptibles de abordar desde el psicoanálisis. La histeria, la neurosis obsesiva y la fobia son las neurosis que conocemos hoy. Neurosis de transferencia, donde hay algo que se reprime, vuelve como síntoma, no vuelve literal, no vuelve el contenido limpio y puro, sino que vuelve desfigurado. Y después tenemos las neurosis narcisistas, que es lo que conocemos hoy como psicosis. En este segundo momento, las neurosis de transferencia son abordables o susceptibles de ser trabajadas desde el psicoanálisis. En cambio, las neurosis narcisistas las entendemos como psicosis, por ende, Freud decía que no se podían abordar desde el psicoanálisis. Tal como vimos con el caso Marina, las neurosis de transferencia son neurosis artificiales, porque las personas repiten eso que les está pasando y lo ficcionalizan en un consultorio. Repiten eso que no pudieron resolver. Acá se empieza a cuestionar la idea de que hay algo que está reprimido y que se proyecta en el otro, se pone en el otro, se posiciona en el otro. Si hay una diferenciación entre neurosis narcisistas, que son lo que conocemos hoy como psicosis, y las neurosis de transferencia, que son las que
conocemos hoy como neurosis propiamente dichas, histeria, fobia y neurosis obsesiva. Y el rol del padre entra en juego en relación a la idea de neurosis y a la idea de psicosis, pensando en que la neurosis establece la ley. Hay un padre que genera una separación entre niño, niña y la madre, y hay una internalización de la ley tal como lo vimos en la primera parte de la materia con la metáfora paterna y nombre del padre. En la psicosis hay una formulación de nombre del padre, eso inaugural no está, por ende no se establece la ley como tal. Y finalmente un tercer momento freudiano, que es el Freud que conocemos hoy, donde se conceptualiza, la teoría psicoanalítica se establece, se solidifica. Los dos textos que representan este tercer momento freudiano son Más allá del principio del placer y El yo y el ello, donde efectivamente se produce una diferenciación entre neurosis y psicosis, donde tenemos ello, yo, super yo y la realidad psíquica en juego. Todas las personas tenemos estas tres instancias del aparato psíquico, el ello, yo y el super yo, y nos relacionamos de manera diferente con el contexto, con la realidad psíquica que nos atraviesa. La realidad exterior y la realidad psíquica propia, a eso me refiero. Para diferenciar neurosis y psicosis tenemos que analizar la composición del aparato psíquico y la idea de realidad psíquica en relación a estas instancias. En este tercer momento freudiano, la neurosis ubica un conflicto entre el yo, la persona, y el ello, la fuente de las pulsiones, donde está todo lo placentero, todo lo que busca pugnar por la descarga y la obtención de placer. En la psicosis va a haber un conflicto entre el yo y la realidad, que es lo que le pasa a Schreber, ya lo van a ver en el siguiente video. Las personas hablan, dialogan, tienen vínculos con el entorno, pero por ahí expresan algún delirio, alguna alucinación o algo, y eso genera un punto de ruptura en la comunicación con el otro. Por ende, acá en este tercer momento freudiano ya diferenciamos neurosis de psicosis. En la neurosis tenemos la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva, y en la psicosis tenemos la paranoia y la esquizofrenia. Acá en este tercer momento se establece una clara distinción entre neurosis y psicosis. A diferencia del momento anterior, acá los textos claves también son neurosis y psicosis y la pérdida de realidad en neurosis y psicosis. Hay algo que se reprime porque se le resulta intolerable para la persona, eso que se reprime rebasa la realidad de la persona se desborda y termina consultando y termina yendo a un terapeuta. Siempre el síntoma es la expresión de que hay algo que está mal en la persona y que eso pugna por salir todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a haber situaciones anteriores que la persona vía el ello tiene reprimidas y que no pudo resolver. Entonces, eso que está reprimido pugna por salir, pero sale como síntoma. ¿Qué es lo que pasa? El yo se defiende con la represión frente a esa situación traumática, reprime lo que va en contra del super yo, de los ideales, de la moral, de sus valores, y sin embargo, los síntomas tratan de salir, tratan de hacerse notar. ¿Por qué? Para angustiar al yo, porque a fin de cuentas el yo es el genio almácico de la angustia, es el receptor de toda esa angustia, de eso que está reprimido. Por eso ahora nos damos cuenta que la paranoia no funciona así, la paranoia tiene otro mecanismo. ¿Y qué es lo que pasa en la psicosis? En la psicosis claramente hay un conflicto con la realidad que está puesto en juego. A la persona le falta algo, tiene una carencia, entonces necesita ser compensada. Como les dije en clase, un taburete de 3 patas. Ahí entra en juego el delirio. El delirio es un sistema de ideas o representaciones que tiene la persona que le da cierta estabilidad. Puedo decir, soy el hijo de Napoleón Bonaparte y la Pitufina, soy el hijo de Cristian Dior y Carolina Herrera, los ovnis me pagan la jubilación, mis vecinos me quieren matar, lo que sea. El delirio es un síntoma basal y necesario en la psicosis, pero la persona no necesariamente está todo el tiempo alucinando. Por ende, el delirio es un síntoma recontra necesario para diagnosticar la psicosis. Las alucinaciones pueden darse en otros casos, como por ejemplo los casos de sobreingesta de alcohol, pero también forma parte de la psicosis como tal. ¿Por qué decimos que el delirio funciona como parche? Tal como están viendo ahí, hay una bicicleta, supongamos que se pincha, uno le pone un parche y la persona sigue andando. La persona con psicosis en su bicicleta ya de por sí tiene un parche puesto. Si se saca ese parche, automáticamente ese delirio va a quedar
expuesto, la persona va a quedar vulnerable, entonces va a estar descompensada. A fin de cuentas, ¿qué es un delirio? El delirio es un sistema de ideas o creencias que son representativos de una lógica propia de la persona. Es singular, individual, particular de la persona. Tiene valor de certeza inquebrantable. ¿Por qué tiene un valor de certeza inquebrantable? Porque uno no puede contradecir a esa persona que dice soy la hija de Carolina Herrera y Cristian Dior, me quieren secuestrar. Uno no puede contradecir eso porque es lo único que le da estabilidad a la persona. Es una reconstrucción o una curación de la propia dificultad que tiene la persona. En el punto donde se rompió el vínculo entre yo y el mundo exterior, ahí está ubicado el delirio. El delirio es un modo de relación o de vinculación con la realidad. Hablamos de delirio, hablamos de alucinación, pero también tenemos que hablar de diagnósticos y de los conflictos que se suceden en relación a los diagnósticos. Piensen que tenemos la represión como mecanismo y el delirio como mecanismo, pero la represión es propia de la neurosis de transferencia, como les venía explicando antes. Y hay un conflicto entre el yo por un lado y el ello por el otro, entre el querer y la personalidad, lo que media también con las instancias de autoridad. En cambio, en la psicosis va a haber un conflicto entre el yo y el mundo exterior en relación a la idea de delirio o a esto que les comentaba antes. Es ahí donde entran en juego todos los conceptos que venimos viendo. Y sirve una ruta de aprendizaje para poder hacer un recorrido de todo esto. Tenemos un primer momento freudiano, un segundo momento freudiano y un tercer momento freudiano, para resumir e ir terminando esta primera parte de la clase. Tenemos un primer momento freudiano donde hay neuropsicosis de defensa abordables por el psicoanálisis, las neurosis actuales no son abordables por el psicoanálisis y se empieza a trabajar la idea de paranoia como parte de la neurosis. En un segundo momento freudiano tenemos la neurosis de transferencia abordables por el psicoanálisis, histeria, fobia, neurosis obsesiva y la neurosis narcisistas que hoy conocemos como psicosis. Por eso va a ser tan importante el caso Schreber, que es lo que viene en el próximo video. Y finalmente, en un tercer momento freudiano, tenemos la diferenciación clara entre neurosis, represión, psicosis, delirio, los síntomas en juego y las instancias psíquicas que están involucradas. Hasta acá la clase de hoy, en esta primera parte. En el próximo video voy a estar explicando los ejes centrales del caso Schreber, que es el caso que genera un quiebre en relación a la idea de que la paranoia para Freud era de la neurosis y en realidad forma parte de la psicosis, y vamos a hacer ese análisis propiamente dicho. Y para cerrar, les voy a leer una frase de Sigmund Freud que tiene que ver un poco con toda la cuestión de la clínica de la psicosis y el rol que uno tiene y cómo aborda las distintas estructuras psicopatológicas. La frase dice así: si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Sigmund Freud. Espero haber sido claro. Desde ya, muchísimas gracias. Los dejo con la segunda parte del video sobre el caso Schreber en relación al concepto de paranoia. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos en el próximo video sobre el caso Schreber. Muchas gracias.